Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y pues hoy estamos de manteles largos porque vamos a tener una charla con la maestra Guadalupe Lozada León, quien nos va a hablar un poquito de la Catedral Metropolitana de México, ¿no? Hoy en el Día Internacional de las Catedrales, que justo surge con esta necesidad de resaltar los templos catedralicios, dada su importancia cultural, social y religiosa, ¿no? Y resaltando mucho el derecho al patrimonio y a la memoria como parte de los derechos culturales de las y los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Pues voy a comenzar leyendo una pequeña semblanza de la maestra Guadalupe Lozada. Ella es licenciada en Ciencias Sociales por la Normal Superior y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha laborado en diversas instituciones como docente y en áreas culturales, tales como la UNAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Archivo General de la Nación. Ha publicado diversas obras y artículos, además de ser colaboradora de espacios de decisión gubernamental, como en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ha sido directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en la cual también fungió como encargada de despacho de esta dependencia en 2020. Pues maestra Guadalupe, de verdad es un honor que esta tarde nos acompañe y nos regale un poco de este conocimiento. Yo quisiera... Yo encantada, primero que todo, antes de empezar, les doy las gracias por la invitación y pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Pues justo para iniciar, vamos a hablar un poquito sobre la Catedral Metropolitana. Es una catedral de las más bellas del mundo, que su etapa constructiva va a durar muchísimo tiempo, eh, va a tener distintos momentos importantes, ¿no? Entonces, terminada la conquista después de la llegada de los españoles en el siglo XVI, en 1521, pues surge esta necesidad de crear una iglesia que represente pues toda la llegada de Occidente a estas tierras como la Nueva España, ¿no? Y ahí surge el proyecto de la Iglesia Mayor, la primera iglesia que se va a pensar para la Nueva España en el siglo XVI, que de hecho va a ser muy distinta a la catedral que hoy conocemos y que va a tener diferentes momentos. Pues yo quisiera comenzar con ello, maestra, y le paso la palabra. Sí, mira, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que para nos, bueno, que de hecho es la catedral más importante de América y bueno, una de las más representativas de la arquitectura religiosa en el mundo. Sin duda, pues cada quien tiene sus gustos y habrá quien le guste más una catedral que otra. Las catedrales góticas en Europa son fascinantes y bueno, pues son muchísimo, muy anteriores a la Catedral de México, son medievales, y aquellas catedrales pues también tienen un trabajo de edificación impresionante, y más si tomamos en cuenta el tiempo en que se hicieron, ¿no? Pero aquí hay que considerar que justo lo que tú decías resulta muy importante tomar en cuenta, porque es justo cuando los españoles llegan a esta ciudad que se encuentra una ciudad hecha y derecha y funcionando. O sea, no se encontraron, es que es algo que a mí me gusta mucho recalcar, porque no llegaron los españoles a una tierra llana, ni fundaron la Ciudad de México como se fundó Puebla, donde no había nada. Hay un término latino que se me olvida siempre, pero que corresponde a esto, es decir, que se construyó donde era tierra llana, donde no había nada, y por eso se le llama Puebla de los Ángeles, porque a sus constructores los inspiraron los ángeles. A un fraile en el camino a Veracruz se le apareció un ángel y le enseñó un mapa de cómo tendría que ser la ciudad Puebla, ¿no? Aquí no, aquí llegan y se encuentran una ciudad hecha y derecha, funcionando, con instituciones, con gobierno, y con unas construcciones sumamente sólidas. Hernán Cortés, como todos sabemos, después de la conquista, decide trasladarse a Coyoacán, en tanto se decide la edificación de la nueva ciudad. Y estoy hablando de urbanismo, porque es muy importante considerar el urbanismo o considerar la traza de catedral dentro de la, valga la redundancia, dentro de la traza urbana. Entonces, esto
mientras Cortés se debate, que dicen algunos que se debatía porque no quería desbaratar esa ciudad magnífica, que además era como su trofeo, ¿no? O sea, es como si yo me gano la Copa Mundial y la deshago para hacer otra, construir otra que a mí me guste. Entonces, este era el trofeo. Él quería conservarla de alguna manera para decir esto yo lo conquisté. Pero, pero finalmente pues ganan otro tipo de razones políticas y se decide que sea aquí mismo en la Ciudad de México donde se construya la nueva ciudad española. Ahora, esto tiene mucho que ver con el poder. Y acordémonos que en la época en que los españoles llegan aquí, igual que pasaba en la ciudad mexica, había tres poderes fundamentales: el eclesiástico, el militar, el militar político, porque era prácticamente una sola cosa, y el comercial, que le daba fuerza y solidez a las ciudades. Los españoles llegan con un esquema muy similar, de tal suerte que deciden aprovechar la cúspide del poder mexica para transformarlo en la cúspide de la ciudad española. Entonces, lo que se va a edificar en la Plaza Mayor, que también era la Plaza Mayor de los mexicas, pues es de nuevo los nuevos signos del poder. El poder religioso con la catedral, el poder político con el Palacio Nacional, que bien sabemos que el Palacio Nacional que hoy conocemos originalmente fue la casa de Martín Cortés, y los virreyes comenzaron pues bueno, es más el gobierno previo incluso a los virreyes, comenzaron a operar, vamos a decirlo así, en lo que había sido la casa de Atzayaca, después casa de Cortés, y en donde ahora está el Monte de Piedad. Y el poder local, que es el ayuntamiento, que es el único de los edificios de la Plaza Mayor, o llamado Zócalo, que conserva su mismo uso desde el siglo XVI. O sea, cualquiera que nos esté escuchando dirá que ¿por qué la catedral no? Bueno, es que la catedral, como tú atinadamente lo comentaste, que hoy conocemos, pues no es la misma que se edificó en el siglo XVI. Hay que tomar en cuenta también que en los primeros años, 3, 4 años, no hubo catedral, porque fueron los primeros que, digamos, evangelizadores que llegan, fueron los franciscanos, y entonces ellos empiezan a levantar un convento previo, primitivo, sobre las ruinas del Templo Mayor. Hay que considerar que se tardó más de un año en demoler la ciudad, porque además ha de haber sido un drama espantoso el de haber tenido que demoler tu propia ciudad. Es decir, chicas, orgullosos de su ciudad, engreídos, los más fuertes de toda la comarca, bueno, que habían dominado todo Mesoamérica, de repente sometidos por una fuerza extranjera y obligados a destruir su ciudad para construir una nueva, debió de haber sido un proceso verdaderamente espantoso. Entonces, los franciscanos, que es la primera orden religiosa que llega por solicitud directa de Hernán Cortés, comienzan a edificar un convento que no, vaya, hay apenas, si ves noticias de ese convento original, que estaría justo más o menos donde hoy está la zona arqueológica del Templo Mayor. Y allí se empezaron a oficiar las primeras misas, aunque cuentan todos los cronistas que la primera misa, después de que Cortés llega a la ciudad y se establece en la casa de Atzayaca, pues fue ahí mismo, en la casa de Atzayaca. Pero ya como la ciudad española y como tener una sede de poder religioso, pues empieza a ser ese primitivo convento franciscano. Sabemos bien que con esta traza urbana, en donde ya se establece, hay otra cosa muy importante que se establece en este perímetro, pues es la universidad. O sea, las primeras escuelas que llamaban los propios españoles, ¿no? Entonces, hay que considerar que los franciscanos rápidamente se mueven hacia donde estuvo el antiguo zoológico de Moctezuma, que es donde actualmente está el templo de San Francisco, que es lo único que sobrevive del inmenso convento franciscano, en la esquina de las actuales, bueno, las calles hoy llamadas Madero y Eje Central. Bueno,
Quien me oiga y que no conozca bien la ciudad, me dirá que ahí está la Torre Latino, sí, pero unos pasitos sobre Madero está la entrada al Templo de San Francisco y el espacio que ocupa hoy la Torre Latino formó parte del convento. Entonces, esta catedral, insisto, sede del poder y muestra evidente de la fortaleza española. O sea, no podía haber una ciudad sin catedral como no las hay en España, como no las hay en Italia, y como no las hay en ninguna de las ciudades capitales de toda Latinoamérica, porque es un símbolo importante del poder y no nos podemos olvidar de que el poder eclesiástico y el poder económico estaban unidos, o sea, eran dos en uno, o sea, punto, no había otra opción, eran los dos poderes unidos y los dos se fortalecían y se apoyaban mutuamente. Llegó a haber durante la colonia arzobispos virreyes. Ahora, eso es increíble pensarlo hoy día, pero se dio. ¿En qué momento se acabó esta simbiosis entre el poder religioso y el poder civil? Pues hasta que llegó Benito Juárez en el siglo XIX. O sea, sin Juárez, pues ahora sí que si Juárez no hubiera muerto, pero si no hubiera existido tampoco, también hubiera sido muy distinta, muy, muy distinta pues la relación entre el poder económico y el religioso, perdón, el político y el religioso, después, ¿no? O sea, ya en este siglo sería bastante complicado. Y pasaría un poco como pasa en Inglaterra, ¿no? Que la reina recién fallecida y ahora el rey, pues son la cabeza de la iglesia. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, el caso es que comienzan muy pronto a construir una catedral. Una catedral que nosotros hoy pues no conocemos más que algunos vestigios y eso, si se pudiera ver siempre, cosa que no dejaron a la vista, pero ahí están, en el atrio de catedral. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes, pero es muy importante que antes de ver la imagen se empiecen a imaginar que la primitiva catedral, construida, si mal no recuerdo, pero aquí tengo el dato, en 1524, sí, la primera piedra incluso la llega a colocar Cortés de esta primitiva catedral, va a estar en lo que ahora es el atrio de catedral. Pero llama la atención también que no, como tú me lo decías anteriormente, antes, como dirían en la tele antes de entrar al aire, no veía al sur como ve el actual, sino que estaba orientada, es decir, veía al oriente. ¿Por qué? Pues en buena medida porque era una construcción franciscana y los franciscanos construyen siempre una puerta de sus conventos viendo al oriente. Entonces, hoy día no podríamos decir eso de la iglesia de San Francisco porque, te repito, se tiraron muchas cosas, pero la mayor parte de los templos franciscanos tiene esa característica. Recuerden incluso que el que va a ser nombrado primer arzobispo, Fray Juan de Zumárraga, era franciscano. O sea, y que antes inclusive de que, eso es un paréntesis, de que se estableciera la Inquisición, que es obra de los dominicos y estuvo siempre en poder de los dominicos. Pero antes de que llegaran los dominicos y con ellos el Tribunal de la Inquisición, Fray Juan de Zumárraga, primero como obispo y luego como arzobispo, tenía poderes de inquisidor. Él fue el que ordena las primeras ejecuciones. O sea, él manda a quemar al obispo, al cacique de Texcoco, cuyo nombre no recuerdo. Ya el nombre castizo le habían puesto Carlos, pero su nombre prehispánico no lo recuerdo. Pero el acceso, ¿no? O sea, Fray Juan de Zumárraga tenía todo ese poder y por supuesto que ningún poder civil se iba a oponer a que su excelencia, su ilustrísima, el obispo, primero el arzobispo, después, mandara a ejecutar al cacique de Texcoco, porque, según él, había temores de que se sublevaran. Y es que, pues yo entiendo, no justifico nada, pero entiendo que los españoles vivieron con ese temor durante un siglo. O sea, porque ellos se daban cuenta de lo que significaba
vuelvo a repetir, para un pueblo tan orgulloso como los mexicas, que habían arrasado a sangre y fuego con todos los pueblos de los alrededores y eran dueños de un vasto imperio al que sometían de manera brutal. Entonces, bueno, pues los españoles también se daban cuenta que ese pueblo orgulloso de repente sometido, pues podría incubar un deseo constante de rebelión, o sea, como que no iban a ser tan fácilmente vencidos. Y yo digo que, pues, que finalmente cayeron derrotados, pero no vencidos. O sea, los derrotan militarmente, pero no los vencen del todo. Es decir, siempre sobrevive, y ahora pues lo sabemos con mayor razón, en las entrañas de esta ciudad sobrevive ese orgullo mexicano. O sea, sí los sometieron por las armas, pero no los van a vencer del todo. Entonces, esto es muy interesante entender este proceso de urbanismo y de símbolos de poder. Entonces, la primera catedral, les voy a compartir, aquí está, esta chiquitita, bueno, no chiquitita, tampoco crean que era tan chiquita, ocupaba, pero sí es muy primitiva, ocupaba el atrio de catedral. Entonces, es interesante esto. Fíjate que yo dije hace rato que estaba orientada, pero no, estaba viendo al poniente. Esto es muy interesante ver que era una catedral de 3 naves, una iglesia hecha de piedra, muy sencilla, con una portada sencillísima, que no tenía, por supuesto, ni vitrales. Eran estas ventanas oquedades, siendo que en Europa ya para estas fechas pues habían hecho los vitrales de las catedrales. Aquí tenemos unas, pues, yo insisto, unos huecos, unas entradas de luz con rejas y que por dentro les ponían papel porque todavía aquí no se estaba produciendo el vidrio para poder poner en las ventanas. Entonces, pues la iluminación debe de haber sido muy escasa y muy estrecha. Entonces, es muy importante entender cómo esta primera catedral, pues realmente le podemos decir primitiva, pues no les gustó prácticamente a nadie. O sea, hay inclusive relatos y la crónica famosísima de Francisco Cervantes de Salazar en su libro titulado Diálogos Latinos, que se ha contado a conocer en México como México en 1554, que menciona, y creo que por aquí tengo algo de eso, siempre digo que lo tengo y luego no lo tengo. Esto aquí, lo que dice Francisco Cervantes de Salazar, creo que lo tengo por aquí. Este texto es mío, pero ni así dice, da lástima que en una ciudad cuya fama no sé si llega a la de alguna otra y con vecindario tan rico, se haya levantado en el lugar más público un templo tan pequeño, humilde y pobremente adornado. Entonces, es evidente que esto pues no les gustaba mucho, no les agradaba, no les parecía que estuviera digno. Hay que tomar en cuenta esta pequeña portada porque Guillermo Tovar ha documentado que esta portada que vemos aquí no se tiró a la basura ni se convirtió en cascajo, sino que se fue a formar parte del templo, es la portada lateral del templo de de Jesús Nazareno, que está en la esquina de República del Salvador y Pino Suárez, adosada al Hospital de Jesús, y no es la portada que da Salvador, sino es la portada, vamos a decir, lateral, que da a una pequeña placita. Esta portada se fue para allá, y entonces, pues como quiera la podemos ver, que no se acabó, no se perdió totalmente. Listo. Entonces, esto es muy importante ver una foto que les quiero mostrar aquí de cómo dónde estaba la primitiva catedral. Y esto es lo interesante, miren. Aquí podemos ver, es más, así le voy a hacer. Aquí podemos ver cómo, si ustedes se dan cuenta, este es el arroyo vehicular, aquí está la plancha del Zócalo, esta es la calle de Madero, y entonces esta es la catedral, y en el atrio se ve claramente el vestigio de la primitiva catedral.
como ven, en relación con la actual es muy pequeña. Y abarcaba una planta rectangular, que es la que acabamos de ver en la imagen, en la reconstrucción, y aquí se ven los planos. Ahora, hay otra cosa que es importantísima dejar clara aquí, que es el hecho de cómo se cimentaron los edificios en la época colonial. O sea, tomemos en consideración que los españoles que conquistan México venían de un lugar muy seco, que es Extremadura, y llegan a a México Tenochtitlan, que era un lugar, vamos a decirlo así, acuático. O sea, era una cuenca en donde la isla había crecido gracias al ingenio y brillantez de los mexicas que cimentaban con estos troncos hasta tierra firme, que si no nos digo, que sigue siendo la técnica aceptada para cimentar aquí, en esta ciudad. Entonces, es muy interesante pensar en que la catedral, tanto la primitiva como la actual, pues se cimentó sobre los templos prehispánicos. Esto cuesta mucho trabajo entenderlo a gente que no es de México y que no sabe cómo se desarrolló la ciudad y cómo se construyó encima y cómo abajo sigue estando el manto freático. El manto freático se oye muy bonito, pero es el lago. O sea, como el lago, ya hay lugares en donde el lago está a 2-3 metros. Se ve cuando hacen excavaciones. Entonces, ahí está y lo podemos ver. Entonces, cimentaron las dos catedrales sobre los templos prehispánicos. Y tengo aquí algunas imágenes. Me gustaría mostrarles para evidenciar lo que estoy diciendo. A ver, aquí se ve esta misma imagen, pero con más cercanía, donde, fíjense bien, podemos ver este muro que definitivamente, bueno, supongo, yo no soy la experta, debe de ser de la primitiva catedral, contra este redondo y este muro que tiene estuco, es decir, una capa de yeso blanco pintado, que muy probablemente, casi seguro, ¿verdad?, es parte de uno de los templos. Bueno, entonces, aquí se ve este muro, insisto, coloreado. ¿En qué me baso para suponer que puede ser de un templo? Ahora ya no se quiere quitar. Ah, ya. Aquí tengo otras fotos, que estas yo las tomé, yo. Y aquí es donde vemos algunas construcciones todavía que ya no están en la otra foto. O sea, estas fotografías son primero que la que acabamos de ver. Y aquí se ven los muros, se los puedo ampliar, que tienen todas las características. Aquí se ve con mucha claridad. ¿Qué es esto? Es una madera de un tapial. Cuando yo iba pasando, y milagrosamente en aquel tiempo no había celulares, llevaba cámara, se cae el tapial y pude aventarme una foto como reportero y salió esa y otras dos. Aquí, incluso, déjenme ver si se las puedo agrandar. Aquí se ve incluso como un altar redondeado y aquí sí se ve claramente el muro pintado de un vestigio mexica. Entonces, aquí lo vemos con mucha claridad y vemos como en este muro de acá, que seguramente ya es de la catedral, utilizaron obviamente las piedras prehispánicas. Acá tengo otra de la misma época que les estoy diciendo, donde se ve más claramente y más cerca este muro con pintura. Y acá por último, esta, con el brazo del señor que me quería quitar la cámara, pero no me la quitó. De tal suerte que aquí tenemos estas tres fotos. Entonces, y acá vemos algunas otras imágenes. Esta, mira, que se las quiero mostrar. Esta es clarísima, porque es en el actual sótano, donde muy rara vez, pero sí se permiten visitas.
uno puede bajar a ver los vestigios prehispánicos, pero esta foto en lo particular me encanta, porque aquí está el templo prehispánico y uno de los pilotes que también los españoles colocaron, porque se pueden ustedes suponer, y suponen bien, que los españoles que no sabían construir en este suelo, pues también utilizaron parte de lo que los, bueno, pues sí, de lo que los mexicas sabían. O sea, tuvieron que utilizar sus saberes. Y aquí vemos ya un muro colonial, un tronco que está sosteniendo sobre un vestigio de templo prehispánico, incluso con restos de color. Esto es en el subsuelo de catedral. Ok, entonces aquí vemos claramente cómo está clavado este tronco, este pilote, en uno de los templos que ya está doblado. Y estos huecos, que ahora tienen hasta un foco, ¿verdad? Pero que fueron los que rellenaron con cascajo. Entonces, esto hizo que aquí lo vemos con más claridad, que la anterior, la que habíamos presentado, y ahora, bueno, pues con todos estos soportes que han puesto, pero dejaron a la vista los constructores este muro con esta muestra que queda en evidencia cómo se construyó tanto la primitiva como la actual catedral. Entonces, es muy interesante ver todo esto porque nos indica, por un lado, nos explica por qué se tuvo que llegar a esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues ya todos los sistemas que han puesto a últimas fechas para poder nivelar pues el piso de la catedral, el peso, mejor dicho, de la catedral. Entonces, es muy importante entender todo eso porque nos da la oportunidad de continuar con esta conversación sobre la base de cómo se construye la catedral, tomando en cuenta lo difícil que fue la construcción, y no solo de la catedral, evidentemente de todos los edificios del centro. Sabemos que la ciudad se hunde y que pues lo que han tratado de hacer ahora pues todos los arquitectos, los urbanistas y los que se dedican sobre todo a la reconstrucción y a la recimentación, pues es a tratar de nivelar. Y la catedral ya estaba sufriendo estragos brutales, de tal suerte que iba así, estaba como ondeada y pues corría peligro de colapso desde el 85. Luego sufrió de nuevo muchos deterioros en el 2017 con el segundo temblor, bueno, el segundo temblor de esa fecha. Tuvimos, ay Dios mío, vaya a ver horrible, tuvimos otros problemas de nuevo, pero ya en el 2017 estaba bastante fuerte, ¿no? Bastante más resistente, porque ya habían hecho todo este trabajo de nivelación. O sea, lo que decía el arquitecto Saldívar, que fue quien dirigió la obra y que en paz descanse, es que ahora se va a hundir parejo. Y eso es una ventaja, porque la ciudad siempre se va a hundir. Pero ya no así, ya no tenía peligro de sufrir una fractura. Entonces, eso es muy importante. Bueno, entonces, esta catedral primitiva que no les gustaba ni a propios ni extraños, porque era una ciudad ya desde el principio, una ciudad rica, una ciudad que Cortés empezó a distribuir. Dije que la ciudad se distribuía, bueno, no. Cortés empezó a distribuir predios para crear la ciudad. Y la traza, como la mayoría de estos, ustedes saben, es obra de Alonso García Bravo. Pero Alonso García Bravo no era tampoco el gran experto. Alonso García Bravo era, pues, un constructor, le decían homérico, el que hacía trazos, pero pues no como para diseñar una ciudad, y menos a la mitad del lago. Sin embargo, hizo lo que pudo, trazó la Plaza Mayor, trazó las grandes sedes del poder y las calles alrededor. Esta primera. Ahora, en toda esta primera traza. Entonces, sobre esa traza de García Bravo, es que Cortés empieza a distribuir los solares, que se les llamaba entonces, lotes les diríamos ahora, para la construcción. Y se fueron haciendo grandes palacios, pero verdaderamente grandes. O sea, palacios de unas dimensiones impresionantes
que tampoco son los que conocemos hoy. O sea, hoy conocemos la mayor parte de las obras grandiosas que sobreviven de la colonia, pues son obras del siglo XVIII. O sea, la Ciudad de México sufrió una inundación terrible en el siglo XVII, en 1629, y esto obligó a que prácticamente se reconstruyera la ciudad completa, sin temor a equivocarme, que no hay una sola construcción del siglo XVI viva en el centro histórico. Hay rastros, hay restos, pero no hay una construcción completa, viva del siglo XVI. La obra más importante del siglo XVI que sobrevive está en Xochimilco, y es el convento, el templo de San Bernardino de Siena, que ahora es catedral en Xochimilco. Pero eso queda dentro de los límites del antiguo Distrito Federal, hoy mal llamada Ciudad de México, porque no es lo mismo la Ciudad de México que Xochimilco, pero eso ya es otro tema. Entonces, eh, aquí en el centro de la ciudad, pues no podemos hablar de una construcción del siglo XVI que sobreviva debido a esas inundaciones. Y eso por un lado. Y por otro lado, porque la mayor parte de los primeros conquistadores que reciben esos predios construyen grandes mansiones, pero tipo fortaleza, cosa que para el siglo XVIII ya les parecía una cosa sombría y horrorosa. Por lo que, o sea, las dos razones, la inundación y el cambio de gusto y el aumento de riquezas de las familias, porque muchas de las primeras familias se arruinaron y llegaron nuevas familias de nuevos ricos que compraron esas casonas y las reconstruyeron. Entonces, tenemos esto con claridad, que lo mismo más o menos pasó en la catedral. La catedral no les gustó, no les parecía suficientemente elegante y digna, por lo que a partir de 1536 el rey Felipe II ordena que se erija un nuevo templo, una nueva iglesia mayor acorde a la nueva metrópoli. Pero su construcción comenzó hasta 1567, de tal forma que, como alguna vez diría Guillermo Tobar de Teresa, de manera simultánea, la vieja y nueva catedrales de México convivieron en los años de la sobrevivencia y agonía de la primera y la emergencia y aparición de la segunda. Entonces, esto es importante porque nosotros hoy día no nos podemos imaginar que todavía funcionaba una y ya se estaba levantando la otra, que por cierto, para levantar la que hoy conocemos, tuvieron que demoler ya algunas casas porque Cortés había repartido esos solares. Como la catedral primitiva quedaba atravesada, pues todo el resto de la parte de atrás, digamos, hacia la calle de Guatemala y esto hacia atrás, pues las habían ocupado, estaban ocupados. Entonces tuvieron que, desde entonces ya empezaron los desalojos y las demoliciones para construir esa nueva catedral, de acuerdo a un proyecto original de Claudio de Arcinier. Entonces, comienza la construcción y se dedica, es decir, se bendice el 22 de diciembre de 1667, cuando ya estaba concluida la sacristía. O sea, ustedes dirán, bueno, y con la sacristía era suficiente. Bueno, cuando vayan a la catedral, y si nos da tiempo hoy que pasemos algunas imágenes, vean el tamaño de la sacristía, entenderán por qué ya ahí se podía oficiar y se podía congregar un buen número de gente. Es la parte más antigua de la catedral actual y por lo tanto tiene una bóveda de nervaduras góticas. O sea, tiene una característica que no conserva el resto de la edificación, porque hay que considerar que a lo largo de todo este tiempo que dura la construcción, de hecho, no les he dicho cuánto, duran los 300 años de la vida virreinal, es que dura la construcción de la catedral. De hecho, se termina hasta 1813, y decía don Artemio de Vallarispe que su inauguración coincidió con la toma del fuerte de San Diego por Morelos, razón por la cual ya no se festejó. O sea, en 2013, que se hicieron algunos festejos para recordar los 200 años de catedral,
los propios canónigos de la catedral reconocían que pues en el año de su inauguración ya no se había hecho ningún festejo porque se estaba en plena guerra de independencia. Entonces es paradójico que la catedral comienza con la conquista y se termina con la independencia. Entonces es llamativo esto, que como les digo, se construye la sacristía y es donde comienzan a celebrarse ya los oficios, pero pues debe de haber sido una época turbulenta porque pues la sacristía, si ustedes ven la catedral ya dentro de frente, verán el altar de los reyes, que es de lo que vamos a hablar después, y a la mano derecha está la sacristía. Faltaba toda la nave principal, faltaban muchas cosas. Entonces, pues debe de haber sido una época complicada porque se tuvo que ya demoler la anterior y esto fue necesario, pues, seguir con la vida religiosa al interior de catedral, comenzando en esa sacristía, mientras la obra continuó. Entonces, hacia finales del siglo XVII, se concluyeron la fachada principal y las portadas laterales. Y durante la primera mitad del XVIII, los trabajos se concentraron al interior, como la fabricación de las tribunas del coro y el retablo de los reyes. Es importante recordar que esta catedral está dedicada a la Asunción de la Virgen María, y de tal suerte que es en la portada principal de la catedral donde hay un gran relieve con la Virgen subiendo al cielo. Entonces, esto es importante porque es una catedral, porque bueno, la Virgen María fue una de las principales devociones de la Ciudad de México durante toda la época colonial. Pero como ya les decía, muchos fueron los arquitectos que intervinieron en la construcción, siendo el último, bueno, yo diría los últimos, Damián Ortiz de Castro, que termina las torres, y por supuestísimo Manuel Tolsá, que termina la cúpula y coloca arriba, hoy diríamos arriba del reloj, las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, estas tres virtudes teologales, de las cuales una de las tres esculturas que representa cada una de estas virtudes se vino a tierra en el temblor de 2017, y casualmente fue la esperanza. Entonces, fue como mal augurio que esa se viniera abajo, y bueno, ya está restaurada. Lo que no recuerdo es si ya la subieron o no la van a subir. ¿Tú no te acuerdas? Todavía está aquí. De hecho, retiraron las otras dos, Sí, pero aún actualmente la catedral no las tiene. no las tiene. Y es parte de lo que concluyó Tolsá. Entonces, se le dio unidad al edificio, porque acuérdense también que Tolsá pues fue el arquitecto más representativo, ya no del barroco que había sido antes. Primero fue herreriano, luego fue barroco, y después ya viene el neoclásico, que es con lo que, digamos, en el estilo arquitectónico que Tolsá se hace fuerte. Entonces, le da cierta unidad al edificio a partir de 1791. También él, bueno, ya les dije, terminó la cúpula, alarga el cupulín, o sea, este espacio de arriba de la cúpula que como sobresale, y para darle mayor luminosidad, y fabricó el frontón de la portada principal, añadió el cubo del reloj que ya comentamos y colocó las esculturas de las que acabamos de hablar. Hay que recordar que el interior de la catedral actual está constituida por 5 naves, y les voy a enseñar una imagen que me gusta mostrar porque nos permite darnos una idea de cómo es y cómo está formada, nomás que déjenme que yo la encuentre. Esta imagen nos permite entender con mucha claridad cómo es la catedral, para que no tengan que estársela imaginando. ¿Qué tenemos? Que son 5 naves, que está rodeada por capillas laterales, son 14 capillas,
y que inicia el recorrido de la catedral por el muy conocido altar del perdón. Este altar del perdón, que es el que está inmediatamente entrando por la puerta principal, a la que rara vez, por la que rara vez se tiene acceso. O sea, esa puerta principal, que es la central, en estricto sentido, solo se abre cuando llega un nuevo obispo y cuando muere. Y también se abrió cuando vino el Papa. Pero yo pude entrar una vez por ahí porque trajeron las cenizas del obispo Palafox, que lo beatificaron, y entonces abrieron la catedral para recibir las cenizas del obispo Palafox, y entonces se pudo entrar por ahí, pero en realidad es algo que siempre está cerrado. Entonces, este altar del perdón que tenemos aquí lleva su nombre, lleva ese nombre, porque en teoría, no sé si siempre pedían perdón, pasaban por ahí los condenados de la Inquisición a arrepentirse, a pedir perdón antes de ser ajusticiados o enjuiciados, porque no crean que a todos los quemaban, ¿eh? O sea, sí hubo quemazones, pero no como los hubo en Europa. En Europa eran así como de circo romano las quemazones de la Inquisición. Acá no. Acá fueron más bien escasas, sí hubo, pero no tantas. Y ese altar, obra, si no me equivoco, ahorita lo checo, de Jerónimo de Balbás también, uno de los mejores artífices de la imaginería novohispana, o sea, de todo este trabajo de talla de madera. Esto se colocó al inicio precisamente por esa función que tenía, y esto se quemó desafortunadamente el original en el incendio que sufrió la catedral en enero de 1967. Este incendio destruyó ese altar y destruyó la obra de Simón de Pirens, que era una virgen muy bonita pintada al óleo, que según la tradición y la leyenda la había pintado en una puerta, y esa puerta correspondía a su celda porque él estaba enjuiciado por la Inquisición, pero cuando los inquisidores vieron que había que había pintado esa virgen, lo perdonaron, y entonces la puerta fue a dar allá. Es una leyenda, no sabemos si eso pueda ser cierto, pero los vestigios de esa pintura yo los pude ver una vez en lo que fue la antigua Pinacoteca Virreinal, y sí parece ser una puerta, pero eso tampoco asegura que haya sido una puerta de la Inquisición. Entonces, aquí vemos los remates de las torres, que son obra, como les dije hace rato, que de los arquitectos que finalizan la catedral está Tolsá y Damián Ortiz de Castro, que es quien termina estas torres que tienen forma de campana. Aquí lo pueden ver con claridad. Y la comprobación de que fue Damián Ortiz de Castro es que cuando las restauraron estas torres en el 2007, se encontró una caja del tiempo, es decir, una caja con documentos, descripciones, planos, etcétera, que estaba ahí 200, se había colocado ahí 200 años atrás, y ahí hablaba de la obra hablaba de Damián Ortiz de Castro. Entonces, esto es importante porque pues le da una característica muy peculiar a las torres de catedral. Aquí tenemos separada la cúpula, aquí en digamos, en esta imagen, pues, y es donde se ve con mucha claridad la linternilla de la que les hablaba yo hace un momento. Y aquí podemos ver el suelo y la cimentación, cómo se cimentó en los templos prehispánicos, lo cual hizo que se desnivelara. Aquí están los pilotes, tal vez esto no lo puedan ver bien, pero aquí están los diferentes niveles que tiene, y el plano, la puerta, la obra de Manuel Tolsá, y la que está aquí abajo al lado izquierdo es la cripta de los arzobispos, donde está enterrado Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México, que es enterrado ahí, y todos los arzobispos que han continuado están allí, pero también hay muchísimos nichos que son ocupados por civiles. Entonces, es muy importante
porque, bueno, vemos que a alguien se le ocurrió hacer todavía ese sótano, digamos, esa cripta, y pues sufrió más problemas la catedral con esa complicación, digamos, con esa nueva edificación hacia abajo, ¿no? Pues todavía más problemas. Entonces, eh, ya hablábamos de dijimos hace rato, las 14 capillas, hablamos también del altar del perdón, pero hay una joya por excelencia que tiene la catedral, que es el altar de los reyes. El altar de los reyes es una de las obras más destacadas, obra también, como les dije, de Jerónimo de Balbás. Aquí tenemos una imagen de este retablo fantástico de los reyes. Es una obra extraordinaria, característica del barroco estípite, es decir, de estas columnas de formas geométricas demasiado ornamentadas que tenemos por todas partes y que preside esta escena, esta maravilla de dorado, la adoración de los reyes. Se llama el altar de los reyes, pero no porque esté dedicado a los reyes magos, sino a los reyes que son santos, es decir, aquellos santos que fueron reyes. No sé si les queda más claro así. Entonces, está San Luis Rey de Francia, está Santa Eduviges, está Santa Margarita, los que fueron reyes o reinas. Y, por supuesto, pues la figura principal es la adoración de Jesús, de los reyes a Jesús, como rey de reyes. Entonces, es una obra también característica del siglo XVIII que nos permite entender la magnificencia de la época, ya de este siglo, en que se construía con esta opulencia, con esta elegancia, con esta fuerza, ¿no? Porque realmente aquí ustedes pueden distinguir que no hay espacio libre, lo que es característico del barroco, no hay un lugar vacío, pero fue trabajado todo con una gran calidad y un preciosismo, pues, delicadísimo, ¿no? Entonces, este altar, como ya decíamos, obra de Jerónimo de Balbás, pues es la máxima cumbre, y el lienzo del centro es obra de Juan Rodríguez Juárez. Entonces, el coro también es otra característica importante, porque el coro, como en todas las catedrales, está situado al centro del pasillo principal. Este coro, que también se dañó, y ahorita vamos a ver unas fotos, con el incendio bueno, más bien dicho, se acabó con el incendio de 1967. Esto tiene como característica pues toda la sillería con un tallado espectacular, pero lo más llamativo es la reja del coro, que fue proyectada por Nicolás Rodríguez Juárez e instalada también por Balbás en 1730. Estamos hablando del siglo XVIII, como ya mencionábamos, y fue fabricada en Macao, China. O sea, ¿les parecerá una locura? Pues sí, pero desde allá vino esa maravillosa reja del coro de catedral, y que tiene una característica muy especial, que es un medallón al centro con la imagen de la Asunción de la Virgen y Cristo crucificado. Ya hablamos del altar del perdón, y otra cosa que también es muy llamativa de ver es la capilla dedicada a San Felipe de Jesús, que durante 5 siglos fue el único santo mexicano. Pues, nació en México, nació en la Ciudad de México. Su casa estaba ubicada en las calles de República Actual, República del Salvador, y curiosamente no se conserva. O sea, se demolió y nunca se le dio mayor importancia, a pesar de las fiestas que se hicieron en la ciudad cuando en el siglo XVII San Felipe, Felipe de Jesús, fue canonizado, fue considerado santo, porque fue mártir. Es una historia muy bonita la de este muchacho que
al igual que San Francisco de Asís, un muchacho de familia muy rica, que era pues muy gastador y botaba su fortuna en francachelas, como decían entonces, hasta que un día le llega el arrepentimiento, se va con los franciscanos de misionero, y en Japón los persiguen los contrarios a la religión católica, vamos a decir así, y los torturan hasta que finalmente los crucifican, y digo los porque eran 12 franciscanos, hasta que finalmente les dan muerte. Entonces, ese sacrificio de martirio, así considerado por la iglesia, pues fue lo que lo lleva a ser considerado santo. En esta capilla dedicada a San Felipe está también, y por eso hago mención específica, bueno, está la pila bautismal en la que fue bautizado, valga la redundancia, y en esa misma capilla están los restos de Agustín de Iturbide, primer emperador de México, que fue coronado allí en julio de 1822. De esto vamos a platicar un poquito, pero esto, no hay que antes de llegar a la consumación de la coronación de Iturbide, hay que recordar que en la catedral, precisamente por esta unión que se daba entre lo espiritual y lo civil, la unión de los dos poderes, pues era en la catedral donde se llevaban a cabo todas las celebraciones, no solo religiosas, sino también civiles, políticas. Es decir, todas las entradas de los virreyes culminaban con un te deum en catedral. Igualmente, ¿qué sucedió con la coronación de Iturbide y el te deum que se ofreció para la llegada, cuando llegaron, mejor dicho, Maximiliano y Carlota? Un te deum que pues es una gran celebración litúrgica que tiene por objetivo, pues, agasajar a los que van llegando, ¿no? Entonces, nos podemos detener un poquito para hablar podríamos detenernos en la entrada de cada uno de los virreyes o en la entrada de Maximiliano y Carlota, pero antes de la llegada de Maximiliano y Carlota, un año después, 6 meses después de las 9 meses después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que como ustedes recuerdan, acaba de pasar el aniversario, fue el 27 de septiembre de 1821, cuando Iturbide entra como libertador a la Ciudad de México y se declara México independiente. No se establece un gobierno definitivo, sino hasta el año siguiente, en 1822, cuando se acepta que el gobierno sea un imperio. Incluso recuerden que el Acta de Independencia lleva por título Acta de Independencia del Imperio Mexicano, porque se había planeado desde un principio en traer a gobernar al mismísimo rey de España, que tenía muchos problemas en su tierra natal, porque esto se estaba imponiendo una constitución de corte liberal que convertía a su monarquía absoluta en una monarquía constitucional. Entonces, se había planeado traer al rey, pero el rey no quiso. El rey pues tampoco le gustó la independencia ni la aceptó en más de 20 años. Pero esto, en virtud de que no hubo nadie de la familia reinante en España que viniera aquí, entonces se decide nombrar, el Congreso acepta el clamor popular de nombrar a Agustín de Iturbide como emperador de México. Entonces, eso se lleva a cabo en la catedral el domingo 21 de julio de 1822. Y tengo por aquí, de que lo encuentre, sí, una descripción de Lucas Alamán, de ese día que salió, refiriéndose a Iturbide, por ejemplo, dice: salió del Palacio Provisional o Casa de Moncada. ¿Cuál era ese Palacio Provisional o Casa de Moncada? Nada menos que lo que hoy conocemos de Iturbide, en la calle de Madero, y que hoy es Palacio Cultural Banamex.
en donde montan exposiciones fantásticas y que vale siempre la pena visitar, aunque no hubiera exposición, por el espacio en sí, ¿no? El edificio. Dice Alamán, Lucas Alamán, un gran historiador que escribe muchísimo sobre la historia que le tocó vivir y la que no, porque escribe 5 tomos de historia de México, pero pues le tocó vivir mucho. Entonces, y como protagónico, Alamán fue una figura política de los conservadores, pero creo que de todos los conservadores que hubo ya y ha habido siempre en este país, Alamán es uno de los más inteligentes y brillantes. Puedes coincidir o no con su forma de pensar, pero incluso Guillermo Prieto, que era un acérrimo liberal, reconocía en Alamán a una persona de una inteligencia destacada y moderado en sus juicios y en sus conversaciones. Dice Alamán, estando vestido con el uniforme del coronel del regimiento de Celaya, la carrera, o sea, el camino por donde debía dirigirse la comitiva a la catedral, eran las calles de San Francisco, Plateros, todo eso hoy se llama Madero, portal de mercaderes, casas consistoriales, o sea, dio la vuelta. El portal de mercaderes se sigue llamando así, es el que queda enfrente del palacio. Al referirse a casas consistoriales, se refiere a los edificios del ayuntamiento, al edificio del ayuntamiento, porque entonces solo había uno, y el segundo, el que está más cerca de Palacio, es nuevo. Y luego Portal de las Flores, justamente donde ahora está el segundo edificio del gobierno de la ciudad, y el frente de Palacio Nacional hasta la puerta principal de la catedral. Estaba cubierta toda esa carrera, todo ese camino, con el toldo de las procesiones. O sea, por todos lados se caminó abajo de un toldo enorme, imagínense, guarnecida con tropa y adornadas todas las casas con esmero. Por acá hay otra ya de la descripción. En la catedral todo estaba dispuesto para el acto de la coronación. Habíanse levantado tribunas, doseles y tronos. Y la abundancia de cortinajes, de alhajas valiosas, candiles de plata y centenares de luces daban al interior del templo insólita y extraordinaria magnificencia. Procedióse a la ceremonia después de colocadas en el altar las insignias imperiales. Al empezar la misa celebrada por 3 obispos, el emperador y la emperatriz, ya revestidos con el traje propio, se dirigieron a las gradas del altar, donde el ministro consagrante les ungió según las prevenciones del ritual. Bendijéronse luego las insignias y el presidente del Congreso, fíjense, allí estaba presente el presidente del Congreso, o sea, poder religioso y político así. Tomando la corona, la colocó sobre la cabeza de Iturbide y este en la de la emperatriz. Entonces, imagínense la fiesta, pues, o sea, pero para mí o para nosotros, yo creo que ahora eso nos suena un tanto ridículo, porque vivimos en un país republicano. Entonces, el pensar en esta ceremonia, en donde ya todo eso desapareció y solo volvió a verse, no una coronación, pero sí ceremonias con esa elegancia y esos rituales y esos protocolos y esas pompas, hasta el año de 1864, cuando llegaron Maximiliano y Carlota y entraron pues también directo a la catedral. Entonces, es importante recordar que como en la ciudad y en México, incluso antes de la llegada de de Maximiliano, pues ya se habían dado cambios importantes en la vida religiosa y en la relación con el poder, porque desde 1857 se había proclamado la Constitución Federal que tenía un corte totalmente liberal, y en 1860 ya se publica la separación con las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado entre 58 y 60. Entonces, es muy interesante cómo se empezaron a dar
pues choques entre la iglesia y el poder civil, porque a diferencia de lo que pasaba hasta ese momento, a partir de estos cambios políticos, hubo quienes, como liberales, querían someter a la iglesia, ¿no? Cosa que pues no sucedió y se vieron con frecuencia muchos altercados un tanto fuertes. El más sonado fue el de Juan José Vaz, cuando en 1857, año de la proclamación de la Constitución de la que estamos hablando, se metió con su caballo a la catedral porque quería exigirles al obispo, perdón, que le diera las llaves del monumento. ¿Qué es el monumento? Es el espacio donde se coloca la hostia durante los oficios de Jueves y Viernes Santo, durante la Semana Santa. Entonces, obviamente el obispo ya no se las iba a dar. Antes había esa costumbre. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, la iglesia y el poder civil estaban unidos, eran una sola cosa. Pero ya cuando empezó la separación, pues ya no. Y Juan José Vaz quería someter al obispo, cosa que tampoco se logró. Pero sí lo va a lograr Juárez, cuando después, en 1861, va a expulsar al obispo de la Bastida del territorio nacional. Y allí, pues sí cambia la historia. Entonces, pues así la vida se siguió dando y la catedral, como les dije hace rato, se terminó en 1813. Siguió su vida, empezó a sufrir hundimientos desde muy temprano por estos problemas de los que ya hemos hablado, pero tal vez el hecho más notable sea el incendio del que ya les mencioné algo en un momento atrás, del incendio de catedral. Voy a abrir las fotos para mostrárselas, que fue en enero del 67 y tenerlas ya abiertas, ¿no? Ok, entonces aquí pueden ver el coro y los sitiales, que son las sillas estas del coro, aquí completamente ya consumidos, y aquí cuando menos algo pues de más o menos conservar. Esto también es el coro. Curiosamente se conservó la lámpara y esto que se llama fasistol, que es donde se colocan los grandes libros del coro, está quemado o ahumado, pero se conservó. Sin embargo, aquí ya vemos la pila esta de, pues, ¿qué diría yo? Leña, de lo que se cayó. El incendio pudo haberse provocado por un cortocircuito, como suele suceder, pero pues lo que no destruyó el incendio, obviamente lo destruyeron los bomberos, porque cuando llegaron con sus manguerotas, pues lo que no se había consumido por el fuego se consumió por el agua. Aquí tenemos uno de los santos estofados del altar del perdón, pues completamente consumido. Aquí lo podemos ver de nuevo y aquí se ve el altar del perdón reducido a cenizas. Otra vez, otro santo peor todavía, y ese es irreconocible. Otra escultura. Y aquí también, esto sigue siendo el altar del perdón. Estas son 3 fotitos chiquitas, pero de lo mismo. Y aquí están, pues, los miembros de la curia eclesiástica, pues, yendo a ver en qué condiciones había quedado la catedral después del incendio. La catedral a la que no se le tuvo no se le tuvo el cuidado suficiente, porque pues, hay que ser muy cuidadosos con estos edificios, porque pues, son muy vulnerables. Seguramente, en este caso, las instalaciones eléctricas pues eran muy antiguas. Y esto, en síntesis, esto más o menos sería lo que ha pasado con la catedral, pero la última etapa famosa, importante, destacada, es la que corresponde a su renivelación. Decíamos hace rato que estuvo a cargo del arquitecto Sergio Sandino. Él diseña este proyecto es dificilísimo, porque el piso que estaba, como ya les dije, como ondas, había que primero, hagan de cuenta, estirarlo, y eso se dice fácil, pero no se logra tan fácil, porque hay que rellenar en unas partes
y aligerar en otras, ¿no? Para que la onda de arriba baje y la de abajo suba. Entonces, este proceso fue muy largo. Los que tenemos suficientes años recordaremos la cantidad de tiempo que la catedral completa estuvo apuntalada, que al entrar no veías más que andamios. Era una cosa muy terrible y así se mantuvo para que no se viniera abajo, cosa que nadie hubiera querido, ¿verdad? Durante el tiempo que estuvo reconstruyéndose. Entonces, bueno, recimentándose, pues. Vamos a ver rápidamente unas fotos, si les parece. Y esto ya lo vimos. Espérame. Y esto son algunas imágenes que pues les quiero compartir para que puedan verlas. Aquí que vemos, la catedral, perdón, porque se las voy a mostrar un tanto en desorden. Cuando llegaron los restos de Iturbide, porque Iturbide, bueno, es muy, muy coronado y muy elegante y muy todo lo que quieran, pero dura un año y cachito en el poder, tiene que abdicar, se ve exiliado a Europa y cuando regresa, pues es declarado traidor a la patria y lo fusilan. Después de muchos años se arrepienten y entonces sus restos llegan a la catedral y como les dije, están en la capilla de San Felipe de Jesús. Aquí lo que llama la atención es este ciprés, que ahora ya no existe, que estuvo colocado en la parte central. Digamos que estas son las columnas que sostienen el coro del pasillo central. Y aquí este ciprés taparía, bueno, de hecho tapaba el altar del perdón magnífico, pero también era obra de Jerónimo de Balbás. Entonces, desafortunadamente, los cambios de estilo, los cambios de tiempo, hicieron que se perdiera esta joya también muy importante. Aquí tenemos otra foto, que es otra imagen, perdón, que es muy importante, porque nos enseña el proceso de construcción. Y aquí ya vemos el Sagrario Metropolitano del que no les hablé, perdón, es obra de Lorenzo Rodríguez, y es una construcción del siglo XVIII, en el más puro estilo barroco. Por dentro no, por fuera sí. Por fuera vale la pena, es una construcción que se va a adosar a la catedral, ya como les repito, en el siglo XVIII. Aquí podemos ver que la catedral no está completa, que le falta justamente lo que comentábamos hace rato, el remate de las torres y el remate del cuerpo principal. Y están aquí estos relieves, pero falta el cubo del reloj y el remate y luego las tres esculturas de las virtudes teologales. Aquí tenemos una imagen de la coronación de Iturbide, que es lo que acabamos de leer. Aquí todavía está el ciprés de Jerónimo de Balbás y aquí está el presidente del Congreso coronando al emperador. Y aquí están los miembros del Congreso y acá los de la iglesia. O sea, como pueden ver, en una comunión, ¿no? En una misma unión. Y el interior, bueno, el exterior, la plaza mayor, que siempre ha sido muy retratada, tanto en litografía como en fotografía, porque como dijimos al principio, es la catedral más importante del continente americano. Y está también del proceso de construcción. Como les contaba yo antes, aquí es exactamente la misma historia, más que son dos diferentes autores. Ya estaba hasta la barda atrial, que hoy no tiene, y la torre no estaba cumplida, ni el remate, pero el sagrario ya estaba terminado. Entonces, les voy a enseñar unas fotos antiguas y con esto terminaríamos porque, bueno, ni tan antiguas, hay de todo. Ok. Entonces, esta es chiquitita y a la hora de abrirla se pixelea, pero se las voy a volver a cerrar, nomás se las amplía así. Esta chiquititita, lo que es la primera fotografía de la catedral. Es aproximadamente de 1840 y lo que vemos aquí es el antiguo mercado del Parián. Cuando yo al principio les hablé de los tres poderes, político, económico y eclesiástico, dije que el económico estaba basado en gran medida en el comercio
Y este es el Parián, justo un mercado, pero no de frutas y verduras, sino de productos traídos desde las Filipinas y desde el Oriente. Entonces, este era un mercado de enseres, nada de cebollas ni chiles. Aquí se compraba y se vendía todo lo necesario para adornar una casa o una iglesia o un edificio de gobierno. Entonces, esta es la primera imagen, por eso es tan chiquita, que se conserva de la catedral. Y ahora sí, vamos a ver algunas imágenes que de diferentes épocas que nos van dando la idea de cómo se fue transformando el entorno. Entonces, a partir de aquí sigue. Entonces, decía yo que me gusta que vean esta, porque aquí se ve exactamente el toldo, como debió de estar igualito para el día de la coronación de Iturbide. Si se fijan, viene por aquí. A ver, viene por aquí, sigue por acá, continúa por aquí, y por acá entra la catedral. Entonces, fue exactamente la misma procesión que se siguió con Iturbide cuando lo coronaron emperador. Bueno, estas son algunas imágenes que me encanta que dice gente del pueblo, pero ilustran a la gente del pueblo con la imagen de la catedral. Ya otro tipo de gente que ya no era totalmente del pueblo, que también la están ilustrando con la catedral, pero si ustedes se fijan ya no está la barda que vimos en el otro, sino que aquí hay un pequeño bordo, una cosa muy fea. Aquí alcanzamos a ver aquí atrásito de estas señoras de mantilla blanca, una columnita que sostenía cadenas y se le llamaba el Paseo de las Cadenas, que delimitaba el atrio de catedral. Aquí, pues un desfile militar. Bueno, apenas una tropa, no es un desfile grande. Esta es una foto que me encanta, porque ya es de principios del siglo XX, donde, como les dije al principio, cambia el entorno de la catedral. Aquí ya vemos tranvías de mulas. No, ha de ser de finales del 19, porque en enero del 20 se inauguran los tranvías eléctricos. Entonces, ha de ser como de 1890, una cosa así. Pero aquí, se los voy a señalar, está algo muy notable, que es el calendario azteca. Allí lo pueden ver, perdón que se lo señale con tan grandote, pero el calendario azteca estaba colocado al pie de la torre poniente de catedral. Se había encontrado en el siglo XVIII, en los años del virrey Revillagigedo, y decidió rescatarlo, no dejarlo hundido, y colocarlo, claro, con la autorización del obispo, cosa rara, en donde ya se veía la cultura prehispánica como algo importante y no, o sea, motivo de estudio, y no como aquella religión que habían combatido, ¿no? Entonces, es muy importante que aquí se quedó hasta que fue don Porfirio el que la traslada al Museo Nacional. Ay, Dios mío, es que esto de plano se traba. Sí. Ahí está, que se traba cuando quiere. Mira, ahí está. Esto está vista desde catedral, pero aquí se ven los famosos, las cadenas, las famosas cadenas, que les decía yo que delimitaban el atrio y que se conoce como Paseo de las Cadenas, y aquí está el portal de mercaderes, tal como la vemos hoy, entre Madero y 16 de septiembre, que entonces era una calle muy chiquitita que se llamaba del Refugio. Aquí está el Zócalo y Catedral, ya con jardines, ¿no? Esta es una foto espléndida desde Catedral hacia Palacio Nacional. No es cierto, hacia el Monte de Piedra. Y aquí la gente trepada en la torre. Es una foto fantástica. Hacia la calle de Moneda. Vemos el palacio engalanado. Vistas mexicanas, que esta es la estación del tren, del tranvía. Estaba aquí.
Otra fotografía ya del siglo XX. Esta es la misma que vimos antes, pero coloreada con el calendario azteca aquí, pero ya no les alcanzó para colorear el sagrario, pero pusieron color terracota y más así. Aquí otra ya con el kiosco. Ay, madre mía. Espérenme, déjame ver si me puedo regresar aquí. El kiosco, este kiosco se colocó ya en tiempos de Porfirio Díaz sobre la base del zócalo. Recuerden que el zócalo, la palabra zócalo significa base de columna. Entonces, es la base de la columna de la Independencia que se iba a levantar ahí en tiempos de Santana, que no se levantó, pero sí se hizo el zócalo. Y es decir, el gran basamento. Entonces, en ese basamento se colocó un kiosco para más señas donado por la familia Escandón. Esta es una figurilla ahí de Mercurio, que no sé cuándo estuvo ni cuándo lo quitaron, pero bueno, se veía graciosa. Los jardines ya rodeando catedral. Esto ya también a principios de los 20, con estas fuentes que para el que sea andariego de la ciudad lo va a encontrar en el jardín, las va a encontrar. Son 4 fuentes que trasladaron a un espacio que se llama el Jardín de las Artes Gráficas, que está en la Colonia de los Doctores. Esta ya es una marcha, un entierro. No reconozco nada, pero bueno. Estos son los Pegasos que estaban destinados a Bellas Artes y en los años 20 se pasaron al Zócalo. Después se regresaron a Bellas Artes, pero a la explanada anterior. Ahí está la fuente y esta foto es como de los 60. Esta foto es de los 40, recién abierto 20 de noviembre, porque antes esta vista no se daba, antes de que abrieran 20 de noviembre. Esta foto típica de los bautizos. Pero miren cómo estaban restaurando, y aquí está, por eso la tengo, no tanto por la familia, sino porque estaban restaurando el sagrario. Ya estos ya sin jardines, los jardines se los manda a quitar Uruchurtu por ahí de 1955-56. Creo que ya se terminaron porque ya no se mueven. Entonces, esta es una vista muy rápida de lo que es y fue la catedral, y tendríamos mucho más que platicar, pero creo que ya ha sido suficiente con esto por hoy. Les agradezco muchísimo y buenas tardes. Gracias. Al contrario, maestra, muchísimas gracias. Fue una tarde, Antonio, ¿no salgo o qué hago? fue una tarde muy amena y muchísimas Yo gracias pensé que te había sido. por esta plática. Ya, pues nosotros les agradecemos por parte de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales el que hayan seguido No, al contrario. Maestra. Sí, Maestra. no, hombre, yo encantada y que cuando se pueda, con mucho gusto. Claro que sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias.